el James Cárdenas, siempre tiene importancia. O sea, uno a veces, yo cuando estudiaba como ustedes, yo no agarraba casi estas tablas. O sea, ni los miraba casi. Entonces, ¿dónde he aprendido? Con un docente que era de maderas. Un ingeniero Machicao era mi profesor. Ese ingeniero nos tomaba oral en La Paz. Yo estudié en La Paz. No pude estudiar en Oruro. No sé si se han dado cuenta, la mayoría de sus docentes son de Oruro. Yo también tenía que ir a Oruro, pero como hice servicio premilitar, terminó tarde y ya no pude ir a Oruro. Entonces eché a La Paz y bueno, La Paz empezó a crecer, progresó. Ahorita yo considero que debe ser una buena universidad y Oruro ha decaído mucho. Antes era muy bueno. Ya. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, digamos, ese ingeniero Machicao nos tomaba oral los exámenes de maderas y pues nos preguntaba dimensiones de tirafondos. O sea, había que haber leído de las tablas. Y yo decía, este ingeniero busca algo, letra pequeñita, para que no podamos contestar. Y un poquito decía, me disgustaba un poquito en el sentido de que había que buscar las tablas también para estudiar. Entonces, con los años he aprendido que las tablas, o sea, estos manuales, tienen mucha importancia, más que la teoría, porque de aquí es que sacas tu habilidad de ser ingeniero. O sea, no, por ejemplo, aquí uno tienes carretera de primera de 2 calzadas, o sea, que tiene 2 calzadas, quiere decir que hay como la Blanco Galindo, 3 carriles por sentido, por decir, o sea, 2 calzadas, ¿no? En la Blanco Galindo hay 2 calzadas en la parte central de 3 carriles por sentido. Ese tipo de vías, dice, deberías tener 730 el ancho. En este caso son 2 carriles, nada más, 2 carriles 730 para caminos. Eso tal vez no han detallado mucho, pero para caminos es 730. ¿Por qué? Porque es un carril y 2 carriles en un sentido, entonces 730. 365 más 365 son los 730. Ese es el ideal. Ahora, nuestras carreteras que tenemos hacia Santa Cruz, por ejemplo, son estas, primarias de una calzada. Y aquí dice que debería tener 730 también. ¿Pero cuánto tiene? Tiene 7. 7 tiene. ¿Por qué? Porque lo han bajado por hacer economía. 30 centímetros han disminuido. ¿Ya? O sea, un poco si es puro terreno escarpado, dice 7. Pero en Chimoré, por Ibigarzama, todo 7, todo es 350. 350 de carril, ¿no? Más 350, 7. Entonces, estas tablitas, estas normas, estos manuales tienen mucha importancia en la vida profesional. De aquí sale todo. Por eso es que cuando ustedes les preguntan cuánto es el ancho de carril ideal en una carretera o en una autopista o en cualquier tipo de vía, en tramo recto, ustedes tienen que decir 3.6, 3.65. Ese es el ideal. ¿Y de dónde sale ese valor? De investigaciones en el exterior. En Estados Unidos son los que han hecho la prueba hasta qué ancho se puede manejar a velocidades altas. ¿Y cuáles son las velocidades altas? Fíjense, aquí dice 110. En Europa, por ejemplo, se maneja hasta 120. Y podríamos tener carreteras que sean hasta 180, pero hemos dicho que si nosotros diseñamos con una velocidad muy alta, es muy peligrosa, no se gana mucho en tiempo. O sea, a 180 llegarías más rápido, ¿no ven? Tiempo, más rápido. Pero si recorres 10 kilómetros, digamos, has ganado 2 minutos. Y a ganar esos 2 minutos es preferible ir a 110 y tener una vida más segura, que puedas no tener un accidente tremendo, ¿no? Porque a 180, 200 kilómetros los accidentes son fatales, ¿no? En cambio, a 110 todavía tienes opción de salvarte. Y por eso es que han disminuido las velocidades, porque estas velocidades son de proyecto, digamos. Y velocidades de proyecto
es una velocidad máxima segura con la que se quiere diseñar. Es muy importante eso, ¿no? Ustedes tienen que ir aprendiendo todos estos criterios, ¿no? Entonces, bueno, hemos repasado, no me quiero quedar ahí nomás. Aquí repasamos también la anterior clase de las bermas. Las bermas, por ejemplo, aquí dice anchos recomendados. Cuando tienes vías bien importantes, dice el ancho máximo de una berma 250. Fíjense, 250. O si no, hasta 1 metro. O sea, hasta 1 metro, ese es el ancho de las bermas, de acuerdo a normas. A medida que vas en diferentes tipos de terrenos, aquí baja a 2, aquí baja a 1,80 y 0,50, ¿no? O sea, no hay, digamos, 0,20 aquí, ¿no? O sea, lo mínimo es 0,50 de ancho, de berma, el 0,50, sí. Entonces, aquí está, fíjense, 0,5. Es el mínimo, no dice aquí 0,10, es una vergüenza si uno pone 0,10. O sea, 0,50 es ya un tamañito que es algo ya significativo, como berma, pero ¿por qué? Porque en este tipo de vías casi no se utilizan estas bermas, pero da un margen de seguridad en que el agua no está en la calzada, se sale rápidamente fuera de la berma, ¿no? Y ahí así que son esos los criterios que se manejan para diseñar con esas dimensiones, ¿no? ¿Ya? Bueno, también comenté en estas secciones transversales que estamos viendo movimiento de tierras. Acuérdense, en carreteras hay dos importantes movimientos de tierra. ¿Cuáles son? Corte y terraplén. O si quieren, corte y relleno. O sea, hay lugares que hay que rellenar y otros lugares hay que cortar. Bueno, esas áreas, o sea, las áreas, para encontrar las áreas, normalmente, les decía, se puede hacer por figuras geométricas. O sea, nosotros tenemos la sección transversal dibujada, o sea, podemos dibujar una sección transversal de nuestro camino. O sea, cada 20 metros podemos sacar una sección transversal y hacer el dibujo. ¿Qué vamos a poner? ¿Dónde está la rasante y dónde está el terreno, digamos? O sea, tenemos que, y vamos a darle esta luz, y ahí tenemos la sección. Entonces puede ser corte o puede ser relleno. Esas secciones tenemos que determinar sus áreas. Primero encontramos áreas de cada una de las secciones. Por ejemplo, de aquí tenemos que encontrar su área y de aquí tenemos que encontrar su área. Maneras de encontrar el área, vuelvo a repetir. Puedo hacer por figuras geométricas, una opción. Otra puede ser por cuadrículas. O sea, generalmente las secciones transversales, cuando hacíamos en la universidad, antes teníamos que hacer manualmente, y ya ustedes pueden hacer manualmente y también por programa. Aquí te determinan cuánto sería el área, ¿no? El área, para encontrar el área, también tenemos otro aparato que incluso les comenté en la anterior clase, que es el planímetro. El planímetro es un instrumento que uno hay que recorrer todo el contorno de lo que quiero encontrar el área, y a la escala que está en la sección transversal colocado, y te determina cuánto sería el área. Para tener un mejor valor, haces 3 veces ese recorrido y tienes un promedio. Entre 3 divides y tienes 3 datos, y ese sería el área estimada de esa sección. Esa es otra manera. Otra forma es haciendo cuadrículas y en plan milimetrado, y contamos cuántas cuadrículas hay y determinamos su área. Y otra es el de las estacas, o sea, de las reglas de las cruces. Entonces, a través de las reglas de las cruces podemos encontrar sus áreas. Esa es la que vamos a ver en el libro. Esa es la que utilizan bastante los topógrafos para calcular y para encontrar en el terreno los puntos más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos extremos de aquí y aquí se colocan unas estacas en estos extremos cuando estás construyendo. Por ejemplo, aquí, ¿qué consiste? Este es el terreno natural y aquí va a estar nuestro camino, nuestra rasante, digamos. La banca, digamos, que se llama la banca.
Entonces, todo esto hay que sacar, ¿no? Hay que cortar. Y para cortar esto, en el terreno, tienes que colocar aquí unas estacas a los extremos, aquí, en el punto D y en el punto C, en el punto H y en el punto G, digamos. ¿Y qué se llaman esas estacas? Se llaman estacas de chaflán, porque son las estacas para determinar hasta este lugar para poder hacerse el movimiento de tierras con la maquinaria. O sea, cuando aquí se ve, digamos, el terreno, cuando uno está queriendo, empieza a cortar aquí, empieza a cortar, y te estás guiando de esta estaca, que es bastante grandecita para poder visualizar el operador, y empieza a sacar todo este material. Igual, este límite. Entonces, esto han puesto, ¿quién ha puesto? El topógrafo, para indicar hasta aquí tiene que hacerse el movimiento de tierras, y de ahí sale todo esto, ¿no? Y eso es lo primero que hay que calcular el área. Después de calcular el área, vamos a determinar el volumen. Volumen es con una longitud, ¿no ve? Medimos una longitud que puede ser que realmente cada 20 metros, y de ahí tenemos el volumen, que sería en metros cúbicos, ¿no ve? El área sería en metros cuadrados. Entonces, aquí, por ejemplo, nos está queriendo comentar lo que usa el programa del AutoCivil. El programa del AutoCivil, cuando tenemos dos secciones que son parecidas, son casi similares, digamos, tenemos dos superficies que hay que hacer, calcular su área, entonces se usa para calcular el volumen, para calcular ya hemos determinado el área de esta y de esta área. Les he dicho, vamos a aprender para calcular estas áreas por las reglas de las cruces, que es una forma sencilla que usan los topógrafos. Pero les comenté que se puede calcular de diferentes formas el área, ¿no ve? Pero después viene calcular el volumen. Y para calcular el volumen, el programa del AutoCivil utiliza, por ejemplo, el volumen del prismoide. Cuando tengo dos secciones algo parecidas, o sea, similares. Entonces, aquí dice, el volumen del prismoide se calcula mediante la siguiente expresión. La longitud entre esta sección y esta sección, L, dividido entre 6, multiplicado, abrir paréntesis, por el área 1, este sería el área 1, este sería el área 2, y más 4 veces el área media, área de la sección media. Es aquella sección situada exactamente a L medios, aquí. Y de esa forma tengo el volumen del prismoide. Esa es la figura que utilizamos para determinar un volumen cuando tenemos dos secciones similares, prismoide. También podemos utilizar, si son las dos similares, las áreas, o sea, entre dos secciones, puedo usar el área. El método supone que el área de la sección media AM es igual al promedio aritmético entre A1 y A2. Entonces, el área media sería A1, esta área, más área 2 entre 2. Ese sería el área media. También puede utilizarse, dice, en forma aproximada, la fórmula de las áreas medias. Eso tienen en su libro, ¿no? Reemplazando ese valor de A sub M, área media, aquí tenemos, y llegamos a determinar que el volumen de dos secciones que son casi similares sería L multiplicado área 1 más área 2 entre 2. Esta fórmula es más precisa a medida que A1 y A2 tienden a ser iguales. Eso es lo que dice. Cuando una de las secciones tiende a 0, el volumen se calcula como un piramoide. O sea, esa es otra situación. Cuando una de las secciones tiende a 0, a no tener área, entonces el volumen ya no se calcula como un prismoide, sino como un piramoide. Y el volumen del piramoide estaría dado por esta, A por L entre 3. Pero tenemos otro tipo de sólido geométrico que aparece con frecuencia cuando se forman secciones mixtas. Es el tronco del piramoide, tronco de piramoide se llama, tronco de piramoide, cuyo volumen se calcula con esta fórmula, o sea, es el tronco del piramoide. Entonces, aquí está queriendo comentar cuáles son esos volúmenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver esto.
este con este, por ejemplo, estos dos, tenemos el área media, entonces hacemos con el prismoide. Si tengo una sección que empieza en 0 y después crece, entonces hemos dicho que esto se llama piramoide. Esta es una forma geométrica que asemejamos a un piramoide, esto. Y si tengo una sección y se va disminuyendo, por ejemplo, va disminuyendo, este es toda la banca y después tienes aquí menos, esto se denomina tronco de piramoide. Aquí tengo un tronco de piramoide. Entonces, si tengo entre A2 y A3, por ejemplo, lo que está aquí anotando, entre aquí tronco del piramoide, entre 2 y 3. Fíjense. Entonces tenemos tronco del piramoide, hemos dicho que es esta la forma. Entonces esta es la general, digamos, pero si estoy haciendo ese dibujo, va a ser entre la 2 y la 3, ¿no? O sea, por si acaso, a ver, vamos. El tronco del piramoide aquí no es A1, o sea, está como A2 y el otro área de la tercera sección, fíjense, aquí es la primera sección, la segunda sección, la tercera sección. La primera, de la primera a la segunda sección hay una longitud L1. De la segunda a la tercera sección hay una longitud L2. Entonces, ¿cómo calculo esto? Ya vuelvo a repetir. Estos, cuando tengo una banca y después se va reduciendo, fíjense, se ha reducido, esto se calcula con el tronco con la fórmula del tronco del piramoide, ¿no? Entre A2 y A3 les he dicho. Entonces aquí está volumen de corte, tronco de piramoide, volumen de corte, hay que sumar puro cortes y aparte puros rellenos, por si acaso, no se pueden mezclar ambos, tienen que ser independientes. Entonces aquí dice L2, si se han fijado, es L2 esto, entre este A2, ¿no? Entonces aquí está A2 más A3, que es el área de la tercera sección, A3, y después más raíz de A2 por A3. Esa es la fórmula, aquí está, la fórmula del tronco del piramoide. Entonces estamos reemplazando a esto con la figurita y dividido entre 3. Entonces, si tenemos ese sólido geométrico que tiene esa conformación, ese es un sólido, no viene a ser un sólido. Entonces, aquí y aquí, todo esto se forma un sólido. Y ese sólido se calcula por la fórmula del tronco del piramoide. Se considera esto como un tronco de piramoide. Y si parto del 0, por ejemplo, aquí del 0, no hay ni corte ni relleno, y después empieza a ver esto, por ejemplo, ¿qué es? Terraplén, relleno, porque el terreno natural está por debajo. No, aquí estoy queriendo rellenar, porque el terreno está por debajo y quiero subir aquí, la banca va a estar aquí arriba. Entonces, en este caso, tenemos que calcular esto como volumen de corte, ¿no? O sea, vamos a cortar, estoy confundiéndome, vamos a rellenar esto, aquí hay que rellenar, aquí hay que cortar, tenemos que cortar esta parte, ¿no? Esto también tengo que cortar, esto también voy a cortar. ¿Y por qué se nota? ¿Por qué tengo que cortar? Porque estamos viendo que este vendría a ser el terreno natural, el perfil del terreno natural, esto que estoy marcando con la manito, el terreno natural. Y al terreno natural, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner una banca, o sea, una banca que de aquí vamos a determinar que es un carril y es el otro carril, digamos, entonces determinar su área de esto. Y aquí en este caso, la banca, ¿dónde va a estar? Está en la parte superior, ¿no? Aquí va a ser, no va a estar aquí abajo, está arriba. Aquí está abajo, aquí. O sea, todo esto hay que cortar, ¿no? Eso hay que interpretar, no hay otra, por si acaso. O sea, uno tiene que estar viendo, ya sea los datos que te dan para definir cómo es la cosa, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Por ejemplo, aquí, vamos a ver. Calcular, digamos, tenemos en nuestro libro, calcular áreas y volúmenes de terraplén y corte. Entonces, dice, un tramo de una carretera secundaria de 30 metros
30 metros. De longitud, si ustedes revisan aquí en la parte del eje, cuando quiero hacer la cartera es una libreta, he dicho, de chaflanes. Chaflanes, ¿se acuerdan? Son las estacas que se colocan a los extremos. En recta, esto por ejemplo está en una recta. Entonces, dice 10 metros de ancho de banca. O sea, esta banca de aquí hasta aquí, aquí tiene 10 metros de banca. Dice. Tiene los chaflanes que se presentan en la tabla 5-6. Esto es. Entonces, la longitud de este trámite que queremos saber cuánto es el área y los volúmenes es 30 metros. Aquí empieza el 0,0, por ejemplo, está empezando abajo. La progresiva es esta, kilómetro 0,0. Después a 10 metros tenemos, después a 15 está, a 20, a 24 y a 30, los 30 metros que nos han dicho de esta carretera. Luego tenemos estas cotas en el eje. Por ejemplo, aquí dice 4,2. Entonces, si queremos determinar esto, 4,2, ¿qué vendría a ser? Es más, dice más 4,2. Entonces, quiere decir que debemos rellenar, o sea, con más hay que rellenar. Aquí, por ejemplo, el perfil del terreno está aquí abajo, el terreno natural. Este es el terreno natural. Y el camino va a estar aquí arriba. Entonces, hay que rellenar. Cuando es en esta cartera de chaflanes aparece más, quiere decir relleno. Y cuando aparece menos, por ejemplo, aquí tenemos menos 2,4. Esto hay que cortar, hay que sacar material. Entonces, ya esto te está dando la interpretación del cálculo de las áreas y después sus volúmenes de un dibujo tridimensional. Está aquí más o menos tratando de explicar todo lo que queremos entender. Esta es la progresiva kilómetro 0 más 0, 0. Este es a 10 metros, este está a 15 metros, a 20 y este está a 30 metros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver, este está así. Entonces, la primera sección es esta. Dice más 4,2. ¿Qué quiere decir más? Vamos a terraplenar. Aquí dice más 5,4. A la derecha, más 5,4. ¿A qué distancia? Horizontal. Está a 13,2. Esta es la libreta de chaflanes. Ya vuelvo a repetir. O sea, es una cartera de las estacas que se ponen en los extremos para poder calcular sus áreas. O sea, esto vamos a calcular áreas a través de la regla de las cruces. Es un método, una manera. Hay hartas formas para calcular también áreas, ¿ya? Entonces, en su libro está utilizando una de las más comunes, utilizando la cartera de chaflanes. Se anotan las progresivas, fíjense, las progresivas, y después las distancias horizontales. Estas en el denominador están distancias horizontales. Por ejemplo, aquí dice 9,8. Entonces, si revisamos con la figura tridimensional, esto es desde el eje, si colocamos, aquí está 9,8, hasta ahí está 9,8. Y de altura, la cota que tiene que estar más 3,3. O sea, aquí 3,3. Si revisamos, está más 3,3, ¿no? Al otro extremo, por ejemplo, dice más 5,4. Está más 5,4. ¿Y a qué distancia desde el eje? Horizontal, distancia horizontal, 13,2. ¿Dónde se anota? En el denominador. 13,2 en el denominador. Vamos, por ejemplo, para esta, a la sección kilómetro 0 más 0,20. Buscamos para ir, aquí por ejemplo dice 0, en el numerador 0, y a una distancia horizontal de 1,6. Eso quiere decir que hay un cambio, que aquí está relleno, estamos rellenando, y de pronto aquí aparece corte, menos 3,6, o sea, hay un cambio, un punto 0, digamos, o sea, donde no hay ni relleno ni corte. Entonces aquí vamos a ver, en el 20. Entonces aquí es 0,0, ni corte ni relleno. Y después se nos incrementa aquí menos 3,6. O sea, vamos a hacer, si estamos haciendo relleno, en este estamos bajando como corte.
Aquí estamos cortando esta partecita, este se está cortando. ¿Y qué longitud, qué distancia? Aquí dice 6,7. Entonces, aquí ven, 6,7. Y menos 3,6. Si revisamos la siguiente sección, esta es otra sección en el kilómetro 0 más 0,24. En el numerador dice 0, no hay ni corte ni relleno. O sea, eso, si revisamos, vamos a ver en el esquema tridimensional, aquí. En la rasante está 0, 0. No hay ni corte ni relleno. Y después, a este lado, ¿qué está ocurriendo? Vamos a rellenar. Va a ser más 3,2. ¿A qué distancia? Desde el eje a 9,8. Entonces, eso está aquí. 9,8 más 3,2. Y al otro lado, ¿qué está pasando? En vez de más, dice menos. Entonces, aquí es menos. Hay que cortar ya también. El terreno está subiendo aquí y nuestro camino tiene que estar por acá. Este es el talud del corte. Entonces, esto es menos 3,5. Y desde el eje, aquí tenemos 7,6. 7,6. O sea, aquí está 7,6. Esta es distancia, es desde el eje. 7,6. Desde el eje es 1,6. Desde el eje es 6,7. ¿Ya? Entonces, a este otro lado, la última sección, estamos queriendo entender esta cartera de chaflanes, ¿ya? Primero. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un 0 en el numerador, que quiere decir que no hay ni corte ni relleno. ¿A qué distancia? Horizontal, 3,4. Lo veremos eso en el esquema tridimensional. Entonces, de aquí, desde el eje está aquí, ¿no ve? Línea central, dice, este es el eje. Entonces, aquí dice 0,30. No, o sea, 0,30 es la distancia y la altura es menos 2,4. Aquí sí está un poco confuso. Entonces, esta es 0,30 y a este otro lado hay el 0,0. Este es el 0,0 que les decía. Y después tenemos a 10,20 desde el eje, desde este eje de aquí, 10,20, una altura para rellenar de 3,6. Positivo dice 3,6, ¿no? Entonces, 3,6, 10,20, ¿no? Y a 3,4 metros de distancia es el cambio. ¿De qué? De terraplén a corte. Porque este es terraplén, el lado izquierdo positivo, hemos dicho, en el eje ya está cortando y aquí sigue cortando, no menos 9,3. Entonces, aquí es donde hay el cambio, ¿no? Y volvemos a ver el segmento de la figura tridimensional y vemos eso, ¿no? Aquí tenemos en el eje, desde aquí, desde el eje, 9,40 y esto es menos 9,3. Y aquí está, menos 9,3. O sea, está cortando a qué distancia desde el eje 9,4. Esta es la cartera de chaflanes, pero en base a esa cartera de chaflanes, lo que tenemos que hacer es para aprender a calcular el área utilizando área de las secciones por el método de los chaflanes. O sea, tengo aquí la misma figura, pero ya estamos queriendo aplicar las reglas de las cruces. Entonces, kilómetro 0, 0, a 10 metros, a 15, a 20, a 24 y a 30. El mismo ejemplo, seguimos queriendo desarrollar. Entonces, empezamos por el primero. ¿Cómo es el procedimiento para hacer las reglas de las cruces? Colocamos, esta es la línea central, o sea, en el eje. Entonces colocamos si va a haber corte o va a haber relleno. Entonces aquí es relleno, hemos dicho, 4,2 es la altura que vamos a rellenar en el eje. ¿Dónde está? Por si acaso, aquí está. Más 4,2 para rellenar. Ya no necesitamos indicar si es más o menos, ya tenemos que entender que estamos haciendo al ver esta cartera de chaflanes, aquí dice más. Entonces, eso quiere decir que es terraplén directamente, pero no necesitamos marcar ya de nuevo cuando quiero hacer las reglas de las cruces. Ya ustedes ven, no tienen signos positivos, negativos. Ahí directamente está todo como si fuera positivo. Pero uno tiene que ir sabiendo. Por ejemplo, la primera es puro terraplén, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Por qué es puro terraplén? Aquí tenemos la figura
del esquema tridimensional donde está mostrando, este es el terreno y vamos a hacer nuestro camino aquí arriba. Entonces todo esto es terraplén. Si lo vemos en la cartera de chaflanes, esto es positivo, 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 todo esto es terraplén. Entonces vamos a marcar este 3,3 a 9,8, lo vamos a anotar aquí, 3,3 a 9,8. ¿Cómo es la regla de las cruces? Ya no ponemos las progresivas, ya no, aquí vamos a poner 0. Siempre en el eje vamos a marcar con un número 0, 0, 0, 0, ahí. ¿Qué hacemos? De la cartera de chaflanes, el último es puesto 3,3 entre 9,8, y en el otro extremo sería 5,4, fíjense, 5,4 entre 13, o sea, ¿a qué distancia? A 13,2. Entonces, aquí está, 5,4, la distancia desde el eje a 13,2. Para hacer las reglas de las cruces hay un artificio. Dice aumentar a los costados, a la derecha y a la izquierda. Si estamos en un tramo recto, vamos a aumentar 0 sobre la banca entre 2. Eso es lo que nos dice. 0 sobre la banca entre 2. ¿Cuánto era la banca en este ejercicio? Si revisamos la banca, dice, vamos a hacer ancho de las bancas, 10 metros de ancho de banca. Entonces, para hacer la la regla de las cruces, 10 entre 2, 5. O sea, vamos colocando a los costados 0 sobre 5. No hay sobre ancho, no hay nada, es tramo recto, entonces 0 sobre 5. Todito, ¿se han fijado? Esto es un artificio que hay que hacer. Esto sale, este artificio, de un análisis matemático donde haciendo esta forma de la regla de las cruces nos va a salir el mismo resultado que utilizando matemáticamente. Eso quiere decir, esto es un artificio para facilitar el trabajo, ¿no? Por eso, si ustedes han visto en topografía, posiblemente han visto la regla de las cruces, posiblemente. Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos que poner en el eje la cota, y ahí indicamos si va a ser terraplén o va a ser corte, sobre 0, 0, 0, siempre. Colocamos de la cartera de chaflanes, fíjense, de la cartera de chaflanes agarro este valor y este valor, esos dos, y los anoto. Aquí estoy anotando 3,3 entre 9,8 y 5,4 entre 3,2. Este 13,2 es la distancia horizontal. Este 5,4 es la altura que va a tener de cota, ¿no? 5,4 a este 3,3. Fíjense, volvemos a repasar un poquito porque a veces uno se confunde. Esta altura es 5,4, aquí más. Y aquí más 3,3, o sea, el terreno está un poco más arriba, entonces por eso es menos. Aquí está más abajo el terreno natural, entonces más 5,4. Hemos dicho que no necesitamos anotar positivo o negativo, sino directamente indicar que esto, de acuerdo a la cartera de chaflanes, es más, entonces terraplén. Eso es lo que se hace. Terraplén, directamente se anota así, terraplén, y aquí no está más, menos, ¿no? Esta otra sección, terraplén. Entonces, luego de determinar esto, no hay que poner la progresiva, ¿no? Cuando hacemos la cartera, sí hay la progresiva, fíjense, kilómetro 0,0, kilómetro a 10 metros, a 15, etc. Pero cuando ya quiero hacer el método de las cruces, o la regla de las cruces, lo mismo, entonces vamos a poner 0, 0, 0, 0, 0, 0. El siguiente paso es colocar, como estamos en tramo recto, 0 sobre la banca entre 2. ¿Cuánto es la banca? Nos han dicho que va a ser de 10 metros. Entonces, 10 metros entre 2, 5. Entonces, 5 a toditos al lado derecho y al lado izquierdo, 0 sobre 5. Listo. En base a eso, vamos a calcular el área por este método de los chaflanes. Aquí dice, área de las secciones por el método de los chaflanes. Vamos a la primera sección, 0, 0. Dentro de la fórmula, por si acaso aquí directamente está apareciendo, en la fórmula es 2 veces el área, por eso es que hay que dividir entre 2.
o sea, 2 veces área. Que, digamos, aquí en el libro no les explican esos detalles, o sea, las fórmulas originales son 2 veces área y después pasa siendo la regla de las cruces. ¿En qué consiste la regla de las cruces? Multiplicar, empiezas en el lado izquierdo, este es el lado izquierdo. Has aumentado 0 sobre 5, ¿no ve? Todas estas rayas continuas quiere decir que es multiplicación. 5 por 3,3, que está aquí, 5 por 3,3. Hasta el eje tenemos que ir, entonces el siguiente es 9,8 por 4,2, fíjense, 9,8 por 4,2. Las dos están en esa dirección, así. Estos son multiplicaciones que van sumando. Esta multiplicación tienes el valor, más esta multiplicación, aquí está más. Y después llegas al eje y cambias de dirección. O sea, este es los artificios de las reglas de las cruces. Ya también en este sentido son más. 4,2 por 13,2 más 4,2 por 13,2. El siguiente va a ser esta más 5,4 por 5, 5,4 por 5. Después deberíamos seguir aumentando aquí, menos, ¿qué cosas? Los segmentados. Entonces, hagamos los segmentados, que debemos restar, pero primero multiplicamos. 0 por 13,2, 0, o sea, menos 0. 5,4 por 0, 0. Tampoco podemos seguir aumentando, sigue 0. El siguiente es este, es segmentado. 0 por 3,3, 0. Y el último, 9,8 por 0, 0. Por lo tanto, no hay nada negativo. Todos han sido positivos. Por lo tanto, el área de terraplén A sub T, dice aquí, es, haciendo esta operación, 70,05. No se olviden, entre 2. Esto entre 2 es la fórmula, digamos, del original. Aquí debería decir 2A y hacer las operaciones de estas reglas de las cruces. Y después dividimos entre 2, pero aquí lo han puesto directo entre 2. Esto es así. Si ustedes agarran un libro de matemáticas donde investiguen cómo se hacen las reglas de las cruces y va a ver cómo se demuestra todo esto. ¿Ya? Es lo mismo, aquí es aplicación práctica, pero no te está diciendo vaya a aprender todavía las reglas, ya estás queriendo usar rápidamente, por eso estamos así en el libro, no está investigando, ya es como si uno supiera. La siguiente sección, fíjense, la siguiente sección es también igual, puro terraplén. ¿Y de cómo sabemos que es puro terraplén? Porque aquí está más y más. Por lo tanto, los 3 puntos donde tenemos la cartera de los chaflanes va a ser terraplén. Por lo tanto, aquí está terraplén. Hemos copiado de la cartera de chaflanes 3,4 entre 9,9. ¿Dónde está? 3,4 sobre 9,9. Esto. Y al otro lado, 2,5 sobre 8,6, que es lo que tenemos aquí. 2,5 sobre 8,6. ¿Cómo hacemos el artificio? Aumentamos a los dos extremos 0 sobre la banca entre 2. Fíjense, no se olviden, siempre es banca entre 2. 0 sobre 10 entre 2, 5. Entonces ya tenemos. ¿Cómo multiplicamos? Para calcular el área. Primero estamos calculando áreas nada más. El área, les he dicho, podemos hacer por figuras geométricas, por diferentes formas. Si esto lo dibujamos, podríamos dibujar y hacer por figuras geométricas. Este es más fácil por la regla de las cruces. Son los extremos y vas definiendo. Entonces, la sección de la abscisa, kilómetro 0 más 0,10, es esta. Este es a pleno. Entonces, el área es un medio multiplicado. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? Todas las rayas continuas más, o sea, van así hasta el eje y después vienen en este otro sentido, así siempre toditos, si ustedes se fijan. Entonces, y después en el otro sentido hay que restar, pero multiplicando, ¿no? O sea, multiplicar estos dos puntos y hacer la resta. Y eso es para calcular el área. En este caso es un medio. 5 por 3,4.
sea, estamos más, ¿no ve? Más 5, por 3,4. Primero multiplicamos, después 9,9 más 3,2, o mejor dicho, 9,9 por 3,2, pero más 9,9 por 3,2. Luego cambia de dirección, o sea, este es el eje. En el eje se cambia. Entonces cambiamos, este va a ser más 3,2 por 8,6. Aquí está 3,2 por 8,6, pero más, fíjense, más. Y el siguiente también va a ser más aquí. 2,5 por 5. Entonces, más 2,5 por 5. Aquí deberíamos aumentar menos, pero resulta que ya no se necesita, pero vamos a explicar por qué. Todos los segmentados hay que poner menos la multiplicación. 0 por 8,6, 0. Entonces, por eso es que no se anota. El siguiente segmentado sería este, 2,5 por 0, 0, no se anota. El siguiente, 0 por 3,4, 0, no se anota. Y el último, 9,9 por 0, no se anota. Y por eso es que queda que el área del terraplén en la segunda sección va a ser 44,35. Generalmente se manejan 3 decimales, no más, en metros cuadrados. Todos estos son en metros. Entonces, metros cuadrados. La tercera sección, igual, 1/2. Ya, multiplicar de qué? Hemos dicho, vamos a hacer todas estas hasta el eje, estas rayas continuas. Tenemos que ponernos raya continua aquí. Y desde el eje cambiamos en el otro sentido estas dos. Y las otras son segmentadas. ¿Ven? Por lo tanto, empezamos. 5 por 4,5. 5 por 4,5 está. Más, porque seguimos en esta dirección. 10,3 por 1,9. Aquí está, 10,3 por 1,9. Más, porque vamos a ir en la otra raya continua. 1,9 por 5. 1,9 por 5, aquí está, 1,9 por 5. Más 0 por 5, 0. Por eso es que ya no se anota, más 0. En el otro sentido, menos 0 por 5, o sea, 0. O sea, por eso no anotamos. El otro sería 0 por 0, no anotamos. El otro, segmentados, 0 por 4,5, no anotamos porque es 0. Y el último, 10,3 por 0, 0, no se anota. Entonces, esta operación hacemos, no se olviden dividir entre 2 siempre, y ahí nos da el área del terraplén en la tercera sección. En esta estamos haciendo ahorita la tercera, ¿no ven? La última tercera era 1,9 por 5, 9 por 5, entonces esta, ¿no? Dividimos entre 2, 25,785 metros cuadrados. Vamos para la otra. En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí, en este, termina, esto es terraplén, y aquí es corte. Donde está el 0 en el numerador, ahí cambia y eso es corte. La sección, o sea, las multiplicaciones sigue manteniéndose lo mismo, o sea, hacemos esto, llegamos al eje, ¿no ve? En el eje, este es el eje, la línea central es esta, o sea, acaso, este es el eje, y aquí vamos en este otro sentido, en este otro sentido, en el otro sentido, entonces, como hemos estado haciendo. Y después aumentamos el 0 sobre 5 y estos los otros segmentados en este. Después del eje cambiamos de dirección, y ahí tenemos, ¿no ven? Todo. Si no, yo creo que me están entendiendo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que multiplicar 1/2 por 5 por 3,8 y vamos a tener aquí 1/2, 5 por 3,8 para la progresiva de la abscisa 0,20, ¿no? Entonces, hemos hecho eso. ¿Qué más? Estamos en esta. Terraplén, hasta aquí es terraplén, hasta donde está en el numerador 0. Tenemos 10,5 por 1. Y después 1 por 1,6. Esos son los positivos. Vamos a ver. Fíjense, 10,5 por 1 más 1 por 1,6. Y ahí deberíamos ver los que hay que restar del terraplén. Vamos aquí.
En el sentido contrario, o sea, hasta aquí tenemos, ¿no? Entonces, sentido contrario es este, los segmentados. 0 por 0, 0. En este 0 por 3,8, 0. Y 10,5 por 0, 0. Entonces, eso que hemos hecho, ahí terminaría y dividimos entre 2 y sale 15,55 metros cuadrados tiene en la abscisa kilómetro 0 más 0,20 metros cuadrados. El área, nada más, hemos calculado el área. Para este abscisa 0 más 0,20 hay una parte de terraplén y una parte de corte. Entonces, el área de corte vamos a poner A sub C. Igual, un medio, pero ¿de qué? Aquí tenemos, vamos a ir viendo, tenemos aquí. ¿Qué es eso? Dice, hasta aquí es el corte, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí 0 por 6,7, 0. 3,6 por 5. Entonces, aquí está 3,6 por 5. Eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver en el segmentado. 0 por 6,7, 0. Pero aquí hay 1. Fíjense, un segmentado. 3,6 por 1,6. Entonces, multiplicamos 3,6 por 1,6, pero colocamos negativo, ¿no ve? Los segmentados son negativos. Entonces, vamos, y aquí está, menos 1,6 por 3,6. Dividimos entre 2 y el área de corte de esa partecita es 6,12 metros cuadrados. En la sección 0,20, ¿no ve? Aquí estamos, en esta sección. Esta parte desde el 0 que está en el numerador es corte. Desde el 0 a este lado es terraplén. Vamos a la otra sección, 0 más 0,24. Si ustedes revisan, tenemos, ya hemos visto, estos son los chaflanes que están a una distancia de 9,8 y 7,6. Que aumentamos 0 sobre 5, B medios, ¿no ven? 0 sobre la banca entre 2, eso es B medios, 5. Entonces, es el artificio que partimos. Y hacemos 5 por 3,2, 9,8 por 0, 0. Aquí, cuando estamos en el eje, cambiamos de dirección, ¿se acuerdan? 0 por 7,6 y aquí termina. Este es 0 en el numerador, o sea, hasta aquí, hasta este límite donde está 0, este es terraplén, estito, hasta aquí nomás. Y desde aquí hasta aquí es corte. Vuelvo a repetir, en este 8, por ejemplo, en el numerador está el 0 aquí. Entonces, de ahí, esta parte es corte y desde aquí todo esto es terraplén, ¿no veo? Relleno. Entonces, hasta aquí tenemos que hacer. Bueno, volvemos a repetir en la progresiva 0,24. 5 por 3,2. Este 9,8 por 0, entonces 5 por 3,2. Vamos, busquemos. 5 por 3,2. Terraplén. Y para los negativos, si revisamos los negativos, tenemos 0 por 3,2, 0. 9,8 por 0, 0. Por lo tanto, nuestra operación solamente queda esto, 8 metros cuadrados, ¿no? Pues estamos equivocando, ¿no? Estoy manejando, está bien. Progresiva 0,24. Entonces, terraplén, 8 metros cuadrados. Ya. Vamos al otro. Para el corte, si revisamos el corte, bueno, aquí. Desde aquí hasta aquí es el corte. ¿Qué hacemos? 0 por 7,6, 0, ¿no ve? O sea, 3,5 por 5, multiplicamos. Menos 0 por 7,6, 0. 3,5 por 0, 0. Nada más. O sea, que nuestra operación de esta partecita sería 3,5 por 5, nada más en la progresiva 0,24. Entonces vamos a la 0,24, 5 por 3,2, nada más. Entre 2, 8 metros cuadrados. Listo. ¿Cuánto tenemos en el lado del corte? O sea, si vamos, ya hemos hecho esta parte, esto es terraplén, ahora nos falta este del corte. Entonces, ¿qué haríamos? Hacemos 0 por 7,8 o 7,6, 0.
3,5 por 5, ese es un valor que tenemos que multiplicar. Menos 0 por 7,6, 0. 3,5 por 0, 0. Por lo tanto, lo único que hay que hacer, 3,5 por 5 entre 2. Vamos a ver. 3,5 por 5 entre 2. 8,75 metros cuadrados. Listo. Ahí es la sección 24, 0,24. ¿No? Y la última sección, 0 más 0,30. Igual, hacemos. Tenemos una parte que es terraplén y otra parte que es corte. Entonces, el terraplén, ¿hasta dónde es? Hasta aquí, donde el numerador es 0, 0. Hasta aquí nada más, el terraplén. Y desde 0 hasta aquí va a ser el corte. Si hacemos el terraplén, hacemos 5 por 3,6 más 10,2 por 0. Ahí. Menos 3,4 por 3,6. Esos dos serían. Y 10,2 por 0. Si revisamos, vamos a tener eso. Fíjense, 5 por 3,6. Menos 3,6 por 3,4. Y dividimos entre 2, 2,88 sería el área de terraplén en esa parte. Esta partecita equivale a 2, y pico. Y desde aquí, desde el numerador donde está 0, 0, hay un cambio de terraplén a corte. Entonces, esta parte, ¿qué hacemos? ¿Cómo hemos estado haciendo? Esto es así hasta llegar al eje, este es el eje. Eso se mantiene los tres. Y del eje cambiamos. Y el resto son para restar los segmentados. Entonces, de aquí, ¿qué hacemos? 3,4 por 2,4, ¿no? Es positivo, eso. Después, 2,4 por 9,4. Eso seguimos sumando. Más 9,3 por 5. Pues seguimos 9,3 por 5 y eso es sumado. Menos 0 por 9,4, 0. 9,3 por 0, 0. Y la última, 0 por 0, 0. Por lo tanto, para encontrar el corte de esta última, tenemos ahí un medio, 3,4 por 2,4, más 2,4, más 9,3 por 5, 38,61. Los tres estamos sumando, ¿no ve? Si quieren, chequeamos de nuevo. Ya estamos haciendo, a ver, 3,4 por 2,4 más eso. 2,4 por 9,4 más. Y 9,3 por 8, o por 5, mejor dicho, más. Y los negativos, 0, 0, 0. Entonces, el volumen de corte desde aquí, donde el numerador es 0, 0 hasta terminar, nos está diciendo que sale 38,61 metros cuadrados. Y de ahí tenemos los volúmenes, ¿no? Los volúmenes. Que esto terminaremos mañana para que hagamos con calma y no se estén desesperando de que ya ahí terminemos. Entonces prefiero hacer con calmita, aunque es poquito, son pocas diapositivas. Pueden revisar hoy cómo se hace la regla de las cruces y mañana me consulta, ¿ya? Mañana seguimos con este ejercicio, ¿ya? No sé si me han entendido o no. Sí, ingeniero, sí he entendido. Ya, gracias, oye. Gracias, Ludwig. Entonces, ahí vamos a quedar. Entonces, tal como hemos quedado, espero que mañana me pasen la nota. Voy a pasarles a los que, si no me han terminado de pasar, solamente los que me han entregado. ¿Cómo quieren? Les paso a todos, pero los últimos habría que ir cambiando. Yo prefiero no ponerles la nota desde la Q hasta la Z. No voy a poner la nota, solamente voy a poner hasta la P. ¿De acuerdo? Si no me entrega el auxiliar, ¿listo? Y si me entrega, todos van a tener su nota, ¿ya? Ahí quedamos. Entonces, hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, Nos vemos. Chao.